Este ciclo se dice que dura 28 días porque es lo que dura naturalmente un mes. Un mes tiene 4 semanas en promedio, por lo tanto se calculan 28 días. Pero hay mujeres que el ciclo dura 35 días, hay mujeres en donde el ciclo dura 30 días, hay mujeres en donde el ciclo dura 40 días. Básicamente, como dijimos entonces, el ciclo menstrual es un proceso, podríamos decir, en donde el cuerpo femenino se prepara en caso de un posible embarazo. Recordamos que la primera menstruación que comenzaba en la pubertad se denomina menarca y recordamos también que cuando se llega a la etapa de la adultez, que entra en climaterio la mujer, que se acuerdan que eran esos cambios que empieza a experimentar, en donde su sistema reproductor empieza a descender, podríamos decir, su funcionalidad, hasta que finalmente ingresa en la menopausia, donde ya la mujer no menstrua más, que esa edad más o menos sea entre los 45 y los 50 años de cada mujer. Pero además, en este ciclo menstrual, lo que vamos a ver ahora es que tiene varias etapas. Y no quiero que nos detengamos tanto acá, voy a avanzar, tengo un montón de fotos para mostrarles, pero miren, acá tenemos etapas de este ciclo menstrual. Como dije, dura 28 días y acá los tenemos separados en etapas. Entre el día 1 y el día 5 se da netamente lo que se llama menstruación. Y acá yo voy a hacer una aclaración porque muchas veces creemos que ciclo menstrual y menstruación significan lo mismo. Y no. El ciclo menstrual se le denomina a los 28 días, en donde el cuerpo femenino se prepara ante un posible embarazo y se suceden diferentes etapas. La menstruación es solamente un proceso o una etapa de este ciclo menstrual. Dura aproximadamente 5 días. En algunas mujeres durará quizás 7, en algunas dura 3, depende de cada mujer, pero en promedio dura 5 días. Este proceso se denomina sangrado o, mejor dicho, menstruación. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede, pero seguido de esto, entre los días 6 y los días 11 aproximadamente, se dan los días infértiles. Seguido a esto, entre el día 11 y el 16 se dan los días fértiles y el 14 va a ser un día especial, ahora vamos a ver por qué. Y por último tenemos nuevamente días infértiles, que ojo, ahora vamos a ver de qué depende, del día 17 al día 28. Si uno mira este gráfico, da la sensación que son muy pocos los días en los que hay posibilidad de embarazo. Y esto es real y ahora vamos a hablar sobre ello. Quiero que avancemos un poquito más. Miren, como les decía, son tantas las imágenes que tengo para mostrarles. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero miren, acá también aparecen las emociones, que a esto lo vamos a ir hablando también, porque durante este ciclo las emociones van cambiando. Fase menstrual, fíjense que está todo relacionado justamente con la película Intensamente, y en esta fase menstrual tenemos justamente desagrado, después tenemos alegría durante estos días. En la fase ovulatoria tenemos el caso de tristeza, después tenemos acá miedo y después tenemos furia, obviamente que aparece casi llegando ahí cuando empieza nuevamente el ciclo. Como les decía, vamos a volver acá, porque miren, acá tenemos el ciclo. Menstruación ocurre del día 1 al 5. ¿Qué es lo que sucede en este momento? ¿Se acuerdan que yo les había contado que esto se llama útero? El útero era un órgano que tenía el tamaño de una pera, la forma de una pera invertida, y yo les había comentado que el útero es un órgano, pero que está formado por tejidos. El tejido más interno se llamaba endometrio y es el que se llena de sangre en caso de que justamente ocurra la fecundación. ¿Qué sucede entre el día 1 y el día 5? El endometrio se desprende, pero también se desprende o se libera el óvulo no fecundado. O sea que la menstruación son estas dos cosas combinadas. Es el endometrio, ese tejido que se está desprendiendo, y además es el óvulo no fecundado que se va a liberar en forma de sangrado vaginal. Por otra parte, tenemos que saber que entre el día 6 y el día 10 aproximadamente hay un óvulo que comienza a madurar. ¿Dónde empieza a madurar este óvulo? Empieza a madurar acá, en el ovario. Recuerdo algo que es importante, las mujeres maduramos un óvulo en cada ovario, o sea, me refiero a, por ejemplo, mes de septiembre. Puede llegar a ser de este ovario el óvulo que se madura y que se libera. Próximo mes es el otro ovario. O sea que esto se va alternando. Por lo tanto, tenemos entre el día 6 y el día 11 un óvulo comienza a madurar y el endometrio es delgado, porque recordemos que se desprendió estos días anteriores, pero ahora el ciclo está recomenzando, por lo tanto el endometrio todavía no tiene una capa muy gruesa. Avanzan los días y entre el día 11 y el día 16 tenemos el periodo fértil. ¿Y por qué tiene que ver esto? Día 14 ocurre un proceso que se llama ovulación.
¿Qué es lo que ocurre? Lo que nos está contando acá. El óvulo maduro sale del ovario. Dentro del ovario, el óvulo va pasando por diferentes procesos, diferentes etapas, hasta que madura. Cuando el óvulo madura, se considera que llegamos al día 14, donde se libera del ovario. Y ahí el óvulo tiene que empezar a hacer el recorrido por la trompa de falopio y demás. Por lo tanto, este periodo es fértil porque justamente es cuando la mujer se puede quedar embarazada. Como les dije, el óvulo maduro entonces sale del ovario y el grosor del endometrio ya empieza a aumentar, se va preparando por si hubiese un embarazo. Entre los días 17 hasta el día 28, miren lo que nos cuenta acá, el óvulo maduro entra en la trompa de falopio, o sea que sale, ¿se acuerdan que tenía esas fimbrias que atraían al óvulo porque el óvulo no se podía mover? Sin embargo, el óvulo sale del ovario y va pasando por la trompa de falopio. Mientras el óvulo va haciendo ese recorrido, el endometrio alcanza su máximo grosor. ¿Por qué? Porque si la mujer tuvo relaciones sexuales durante este periodo que era el fértil, durante estos días, obviamente que puede ocurrir la fecundación. Y si ocurre la fecundación, el endometrio tiene que estar listo justamente para que se pueda producir el intercambio entre ese embrión que se está gestando y entre la persona que lo va a gestar. Y ahí se van a justamente intercambiar nutrientes, gases, sustancias de desecho. Por lo tanto, el endometrio dice que alcanza su máximo grosor. Pero no ocurre eso. Imaginemos que la mujer no tuvo relaciones sexuales o las tuvo y se cuidó, o quizás no se cuidó pero no ocurrió la fecundación por el motivo que sea. Lo que va a suceder es que comienza nuevamente el ciclo. Volvemos al día 1. El endometrio se desprende también el óvulo no fecundado y nuevamente vuelve a comenzar. Por eso decimos que es un ciclo, porque fíjense que no tiene principio ni final y continuamente se repite. Ahora, en caso de embarazo, uno de los primeros síntomas que aparece o los primeros signos que tiene es que la mujer justamente no menstrua. No menstrua básicamente porque esto es en condiciones normales, a no ser que haya justamente alguna enfermedad o algo, pero en condiciones normales la mujer deja de menstruar porque si menstrua va a liberar el endometrio. Y si libera el endometrio, ese embrión que se está justamente desarrollando también va a ser desprendido. Por lo tanto, en ese caso no se continuaría con el periodo de gestación. Por lo tanto, fíjense que esta etapa que estamos hablando, o esto que es el ciclo menstrual, como dijimos, la menstruación es solamente un pequeño proceso dentro del ciclo menstrual, pero tenemos varios otros sucesos que se van desarrollando durante este periodo. 28 días dijimos que dura en promedio, y quiero que avancemos un poco más, porque luego del ciclo menstrual, lo que puede ocurrir es esto que estamos viendo acá. Puede ocurrir la gestación. ¿Qué es la gestación? Se le llama gestación al embarazo. En el caso de los humanos, este periodo de gestación dura 40 semanas o 38 semanas y escuchen lo que les voy a decir ahora. Esto va a depender del médico o de la mujer, básicamente. ¿Por qué? Porque algunos calculan que son 40 semanas de gestación si se tiene en cuenta el primer día de la última menstruación. Volvemos otra vez al ciclo menstrual, ¿se acuerdan? Hace un ratito lo habíamos hablado, acá tenemos el ciclo menstrual. Si la mujer considerara como este primer día su gestación, que en realidad no es, se van a considerar 40 semanas. La otra forma de contar la gestación o embarazo es a partir de la ovulación, a partir de que el óvulo ya maduró y salió del ovario. Por lo tanto, ahí se calculan 38 semanas. ¿Por qué? Porque se le restan estas otras dos. Si cuento estas dos, vamos a contar 40 semanas de gestación. Pero por otra parte, como expliqué, si consideramos desde que la mujer ovula en su último ciclo menstrual, consideramos que el periodo de gestación dura 38 semanas. Por lo tanto, miren, volvamos a lo nuestro, estábamos hablando de la gestación. En la gestación, esto que se está formando nuevo tiene diferentes etapas y para eso tengo acá un esquemita, miren. Tenemos acá el ovario. Dentro del ovario dijimos que el óvulo va madurando, va pasando por varios procesos y el óvulo madura. Día 14 del ciclo menstrual se produce la ovulación. El óvulo sale del ovario y empieza a recorrer la trompa de falopio. Y ojo con esto. El óvulo tiene entre 24 y 48 horas de vida. Por lo tanto, si no ocurre la fecundación durante ese tiempo, no va a existir la posibilidad de un embarazo. Y por lo tanto se supone que la mujer tiene que tener la relación sexual durante ese tiempo. Por eso siempre cuando una mujer planifica tener un embarazo, el médico lo que consulta es cuándo fue la fecha de la última menstruación, porque en base a eso el médico calcula
cuándo es el día de ovulación. Y eso me va a indicar 3 días antes de la ovulación y 3 días después se calcula que son los días más fértiles de la mujer. Por lo tanto, tenemos acá, fíjense, se supone que en este caso hubo una relación sexual porque acá están los espermatozoides. ¿Qué va a suceder? Los espermatozoides entran millones, pero solamente uno es el que ingresa al óvulo, porque varios mueren en el camino, en el trayecto, otros tienen que ir rompiendo porque el óvulo tiene como una pared y otros van como perforando la pared hasta que finalmente uno es el que ingresa y el que fecunda al óvulo. ¿Qué es la fecundación? La unión entre el óvulo y el espermatozoide. En este momento se forma algo que se denomina cigoto o célula huevo. Todos nosotros en un principio somos eso, una única célula que resulta de la combinación de el óvulo y el espermatozoide. Y repito, esa célula se llama célula huevo o cigoto. ¿Qué va a seguir sucediendo? Miren, acá nos va contando un poco. Dice que algunos ingresan en la trompa de falopio, se está refiriendo a estos millones de espermatozoides que ingresaron, que pasaron por la vagina, luego por el útero. Algunos mueren, como yo les contaba a ustedes, rodean al óvulo y hasta que finalmente uno penetra en el óvulo. Como les dije, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se van a unir y se forma este cigoto o célula huevo. Pasan 30 horas, ya tenemos más de un día que sucedió la fecundación, se empieza a dividir este cigoto y se divide en 2 células. A partir de una se genera una célula con la misma información genética y ahora tenemos 2. Ya pasaron 30 horas, ya pasó más de un día. Pero fíjense lo que pasa. Sigue esta división y a partir de 2 obtengo 4 y a partir de 4 obtengo 8 porque siempre de una célula se genera otra que sería la célula hija. Cuando se convierte, nos cuenta acá, en una esfera maciza, como en una especie de mora. ¿Vieron la mora, la fruta que es chiquitita y que tiene como un montón, podríamos decir, como de semillitas? En ese momento se llama mórula. Estamos hablando de algo todavía microscópico, pero que ya tiene muchas células, más o menos unas 36, 40 células. En ese momento somos una mórula. Dice que durante ese tiempo el embrión no llegó todavía al útero, o sea que está viajando por la trompa de falopio, casi está llegando al útero. Y en ese momento ya tiene unas 120 células, porque pensemos que a medida que va recorriendo, va dividiéndose también. Por lo tanto, pasó de tener una célula a tener 2, a tener 4, a tener 8, a tener... Bueno, y va reproduciéndose. Más o menos cuando ya va entrando acá, ya tiene 120 células. Fíjense cómo fue avanzando. Pero además en este momento se llama blastocisto. O sea que primero fuimos un cigoto o célula huevo. Nos convertimos en una mórula. Pasamos a ser ahora un blastocisto. Y este blastocisto tiene una serie de características que yo se las quiero contar acá. Miren. Voy a ver si puedo enfocar un poquito más. Ahí vamos. Miren, vamos a enfocar lo máximo que podamos. Ven que acá está la mórula que yo les contaba, que tiene como un aspecto de mora. Es como una esfera, como una especie de círculo con un montón de células, más o menos unas 40 células. El blastocisto tiene 2 zonas. Una zona donde hay un montón de células, que se le dice como un polo, que sería un extremo en donde tiene todas las células juntas, que van a dar origen al embrión, a todos los sistemas de ese embrión que se está generando. Y otra zona que se llama trofoblasto, que son células que forman una capa externa. Pero además, lo que va a ocurrir acá, por eso vamos a volver un poquito más arriba, lo que va a ocurrir acá nos lo cuenta acá en el libro. Miren lo que nos cuenta acá. Dice que en esta estructura se diferencian, dijimos, estas 2 zonas de las que hablamos. Pero además va a ocurrir lo que se llama implantación. ¿Qué es la implantación? Es cuando este blastocisto se pone en contacto con el endometrio y anida en él, dice en el libro. ¿Qué quiere decir eso? Ese blastocisto que yo les acabo de mostrar a ustedes, básicamente se pega al útero. Eso es lo que va a suceder. ¿Ven? Se fija el endometrio. Esto es la implantación. El blastocisto se fija al endometrio. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera en donde se produzca el intercambio de nutrientes, de gases. Todas las sustancias necesitan pasar de la sangre de la persona que está gestando hacia justamente este blastocisto, hacia este ser que se está creando. Ese momento que yo les estoy contando se llama implantación. Y escuchen porque acá nos sigue contando algunas cosas más. Nos dice, a partir de allí se establece la conexión entre la madre y el hijo, que es necesaria para la nutrición y eliminación de desechos, porque como todo ser vivo, intercambia materia y energía.
Pero además lo que nos cuenta acá es que hay una hormona que se libera, y escuchen con atención esto que yo les voy a decir. Porque hay una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana. Esa hormona se empieza a generar cuando ya se implantó el embrión. El embrión dijimos que salía el embrión. Se formó el cigoto, empieza a dividirse, sigue su recorrido por la trompa de falopio, llega al útero. Cuando se pega al útero, se fija ahí, ocurre la implantación y empieza a liberar una hormona, este suceso. Y esta hormona es la que se reconoce en los test justamente que se hacen de embarazo. O también, por eso digo, en la orina, en el test de embarazo que se hace justamente con la orina de la mujer, o también en un análisis de sangre. Por lo tanto, esa es una de las formas de darse cuenta si una mujer está embarazada o no. Se confirma a partir de la orina que contiene esta hormona, por eso salta el positivo en el test, o si no, en un análisis de sangre en donde justamente se observa podríamos decir, se llama subunidad beta, en realidad lo que reconoce la sangre, lo que el médico va a estudiar si existe o no. Y si está presente, también va a ser positivo entonces. Pero además, obviamente, que la falta de menstruación es uno de los primeros síntomas o de los primeros signos que se observan. Como dijimos, en el caso del embarazo aparece esta hormona, empieza a aumentar su concentración, pero hay algo importante también. Esta sustancia que se llama gonadotrofina coriónica humana va a generar también que aparezca o que se produzca una hormona que se llama progesterona. ¿Qué hace esa hormona? Mantiene al endometrio todo el tiempo, podríamos decir, grueso, o lo mantiene lleno de sangre. ¿Por qué? Porque justamente de esa manera se evita que se desprenda ese embrión que se está desarrollando. Por lo tanto, fíjense que acá actúa el sistema endocrino. Estas dos hormonas son súper importantes, la gonadotrofina coriónica humana y la progesterona, porque lo que van a permitir justamente es que ese embrión continúe desarrollándose correctamente. Y si estamos hablando del embrión, quiero que vayamos un poquito más allá, porque miren, tenemos varios periodos y yo quiero mostrarles algunas cosas. Esto que tenemos acá es un embrión pequeño y acá lo que tenemos son lo que se llaman anexos embrionarios. Cuando nosotros nos vamos desarrollando, aparecen tres cosas fundamentales para que nos desarrollemos correctamente como humanos. La placenta, el cordón que se llama umbilical y además aparece esto que es el líquido amniótico. Esto que está acá es el embrión. Esto que estamos viendo acá de color rojo y azul, ese es el cordón umbilical. Esto que está acá es la placenta y esto que está de un color celestito un poquito más intenso es lo que sería el líquido amniótico. Cada uno de estos anexos embrionarios, porque en realidad son estructuras que forman parte de la gestación, que son necesarias, cada una de esas estructuras tiene una función en particular. Miren, la placenta tiene mucha cantidad de sangre. Justamente está en la zona del endometrio. Y la placenta, con esa cantidad de sangre que tiene, lo que va a permitir es el intercambio de sustancias entre el embrión y entre la gestante. La gestante sería la madre, la que está gestando, la que está llevando adelante el embarazo. Pero además, este cordón umbilical que yo les contaba a ustedes está formado por una vena, que es la que lleva los nutrientes, los gases, alimentos, pero además tiene dos arterias. Esas dos arterias van a llevar las sustancias de desecho, porque no nos olvidemos que a medida que se está desarrollando este embrión, se van generando sustancias de desecho, que van a pasar justamente por esas dos arterias a la sangre de la gestante y finalmente, junto con todos los desechos de la gestante, se liberan. Por otro lado, lo que tenemos también acá es la bolsa amniótica, que sería todo esto, que por dentro tiene el líquido amniótico. ¿Cuál es la función de ese líquido amniótico? Es el lugar en donde está flotando este embrión, por eso se dice que está siempre en un medio acuático, pero además en esta bolsa amniótica, este líquido cumple una función de protección, amortigua los golpes. Obviamente que si la mujer que está pasando por un embarazo tiene un golpe o un accidente muy fuerte, hay probabilidades de que se vea afectado este embrión. Pero esto, como dijimos, lo protege entonces de algunos golpes, pero también lo protege de los cambios bruscos de temperatura. En este líquido amniótico donde se encuentra el bebé está una temperatura óptima para que continúe su desarrollo. Y si hablamos de desarrollo, tenemos que saber que el embarazo se divide en 9 meses aproximadamente. Y miren, yo acá tengo un montón de cosas para contarles. Tenemos acá rápidamente, vamos a ir viendo, primer mes,
Dice que obviamente aparece el positivo, que es justamente el que acabamos de decir que puede aparecer o con un test de embarazo que se reconoce por la orina o por un análisis de sangre. Pero además, miren lo que nos cuenta acá, se empieza a desarrollar el corazón, el estómago, el sistema nervioso y los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales son los de los sentidos, el oído, la piel. Además dice que al final de este mes ya el bebé mide entre 2 a 5 centímetros. Y podemos hablar, al finalizar este primer mes, de embrión. Pero además seguimos con el segundo mes, ya aparecen los síntomas, las primeras náuseas, vómitos, mareos. El sistema nervioso, los pulmones, el hígado, el estómago y el páncreas se empiezan a desarrollar. Se forma la columna vertebral y también se forman los riñones. Comienzan a desarrollarse los primeros músculos, por lo que el bebé comienza a moverse. Pero ojo, todavía la mamá no lo puede percibir a este movimiento. Tercer mes, desaparecen las primeras molestias del embarazo que, ojo, en algunas mujeres se siguen manteniendo a veces hasta el cuarto mes, estos mareos, estos vómitos, esta acidez. Se desarrollan las células nerviosas del bebé. Su esqueleto continúa formándose, todos sus huesos se van formando. Las articulaciones comienzan a funcionar. El bebé mide aproximadamente 12 centímetros cuando llegamos al tercer mes, pesa 65 gramos y ha pasado de embrión, ahora ya se le llama feto en este tercer mes. Cuarto mes, dice acá, comienza a notarse la barriguita, o sea que la panza ya empieza a aumentar su tamaño. Obviamente que acá la mujer ya va a empezar a sentir que los pechos le empiezan a doler porque se va cargando de leche también eso. Pero en el bebé, ¿qué empieza a pasar? Ya se puede conocer el sexo del bebé a partir del cuarto mes en una ecografía. Se desarrolla el cerebelo, que es un órgano que está debajo del cerebro, pero además dice que se alargan los miembros, los brazos y las piernas se empiezan a extender. Además se empiezan a formar las manos. Y acá quiero darles un dato interesante. Cuando nosotros nos formamos, nuestras manos en realidad tienen una forma como de paleta. Es como si fuese una cosa así como continua, no aparecen los dedos. Pero cuando ya empezamos a llegar al cuarto mes de gestación, se forman los dedos. Eso quiere decir que es como que acá se forman, no sé cómo explicarlos, pero a ver, imagínense que es como que nos atraviesan como rayos, en realidad esto obviamente que no sucede, pero es como que el mismo cuerpo del bebé le empieza a indicar que se tienen que empezar a formar los dedos, por lo tanto acá empiezan a aparecer divisiones. Y eso que antes era como una paleta, ahora en realidad ya empieza a tener forma de dedos. Pero además, fíjense lo que nos dice acá, los órganos sensoriales casi terminaron de formarse. Ya se puede sentir el bebé, empiezan a sentirse los movimientos. Mide 19 centímetros, pesa entre 200 y 250 gramos, casi un cuarto kilo. Quinto mes. Acá hay algunas indicaciones también para la persona que está gestando, pero sigamos con la gestación. El bebé comienza a tener más fuerza y a moverse con más intensidad. Su cerebro termina su desarrollo y el bebé comenzará a pensar y a tener memoria. Al final de este mes sus órganos estarán ya formados, pero necesitan desarrollarse. Eso quiere decir, y por eso es importante esto, vieron que se hablan de los bebés que son 5-mesinos, 6-mesinos. Bueno, esto es importante porque si bien acá el bebé tiene posibilidades de sobrevivir, no es que si un bebé nace a los 5 meses se muere, las probabilidades obviamente que son bajas, porque justamente acá nos está contando de que su sistema, sus órganos están formados, pero todavía le falta madurar, por eso es que el tiempo de gestación dura 9 meses, y por eso es que en los casos en que los bebés nacen antes de los 9 meses, a los 5, a los 6, a los 7, justamente están bastante tiempo en incubadora, esperando que todavía sus órganos terminen de madurar y de desarrollarse. Sexto mes de gestación, ya como ustedes pueden observar, la panza se empieza a notar mucho más, pero además dice que pueden aparecer algunas contracciones. Las contracciones es cuando la panza se pone como dura en la mujer y eso está indicando que hay cierto movimiento del bebé. A veces puede indicar quizás alguna anormalidad en el embarazo, porque en general las contracciones, con mucha más fuerza, suelen aparecer durante el 9º mes de gestación. Pero además acá dice, tu bebé ya está preparado para la vida extrauterina, o sea, para salir. Ojo, todavía no terminó de formarse todos sus sistemas ni de madurar. Es cada vez más receptivo al mundo exterior, a las caricias, a la música y a la voz de la madre. Ya empieza a reconocer el bebé, las voces, los sonidos. Mide unos 22 centímetros y pesa 700 gramos. Continúa aumentando su peso. Avanzamos, miren lo que nos cuenta acá. Séptimo mes. Su sistema digestivo y riñones están ya formados. También desarrolló la vista. Pero ojo, el bebé si bien puede abrir los ojos, sus párpados están como sellados.
Por lo tanto, no puede distinguir absolutamente nada. Empieza a regular sus movimientos respiratorios y su temperatura. Ya empieza a respirar. Tiene menos espacio, por lo que cada vez se moverá menos. Antes, con el tamaño que tenía, se podía mover mucho mejor, pero ahora que está creciendo ya no lo puede hacer. Comienza a mover los dedos, también se chupa el dedo, que es lo que se suele ver en las ecografías, y toca el cordón umbilical. Ya pesa alrededor de 1,5 kg y mide entre 40 y 44 centímetros. Ya nos vamos acercando al momento del parto. 8 meses. Comienza a prepararse para abandonar el útero. Crece cada vez más y sus huesos se hacen más fuertes. Reacciona al tacto cuando la mujer se toca el vientre, pero además reacciona al sonido. Mide unos 43 centímetros y pesa unos 2 kilos, 202 kilos y cuarto. 9º mes, los pulmones ya están totalmente preparados para la vida exterior, su piel ya no está arrugada, se mueve mucho menos, mide alrededor de 50 centímetros y pesa unos 3 kilos. Y quiero contarles algo. Llegando más o menos al segundo trimestre, tengo otra foto acá para mostrarles. Acá tenemos, miren, las etapas de gestación, cómo van avanzando las semanas. Fíjense en esta 4ª semana lo que somos y fíjense en la semana 40 ya el tamaño que adquirimos, unos 50 centímetros. Fíjense cómo pasamos de ser algo prácticamente de milímetros a algo que ya tiene casi medio metro. Pero además yo les quería contar otra cosa. Acá tenemos las etapas del desarrollo, cuando somos un cigoto, que estamos formados por una sola célula, cuando ya somos 2, 4, y esto va continuando, cuando somos una mórula, el blastocisto, ¿se acuerdan que les contaba? Ya acá tenemos un embrión y ya esto sería la etapa de feto. Finalmente acá se supone que estamos hablando de un feto de 9 meses. Pero, miren, acá tenemos otra foto interesante. Esto que ustedes están viendo acá, esto es la placenta. Justamente donde se produce el intercambio. Y si ustedes llegan a notar, acá hay un montón de venitas y un montón de arterias que justamente son las que producen el intercambio. Pero además, este es el cordón umbilical, que es el que se le corta al bebé cuando nace. Pero miren, vamos a ir un poquito más para atrás. Acá tenemos un par de cosas que aparecen durante durante el tiempo de gestación. Y yo vi algo que les quería mostrar, porque acá habla sobre el segundo trimestre. Y miren, segundo trimestre serían los meses 4º, 5º y 6º de gestación. Y hay algo que les quiero contar sobre esto. Aparece un vello que se llama lanugo en el bebé. Es un vello muy finito que está rodeándolo completamente. ¿Para qué sirve ese lanugo? Ese lanugo lo que va a permitir es que el bebé mantenga su temperatura corporal estable. Pero además se forma una sustancia así como cerosa de color blanco que cubre y protege la piel del bebé. Generalmente cuando ya se llega al 8º y al 9º mes, el lanugo se cayó por completo. Pero ojo, el lanugo no es que desaparece, sino que queda dentro del líquido amniótico y queda rodeando al bebé. Por eso es que cuando nace un bebé, van a notar que tiene toda una capa como de grasa y pueden notar que van a ver un montón de pelitos. Justamente es este lanugo que tuvo durante este segundo trimestre, pero que después, como ya no tiene una función real, este lanugo cae. Fíjense que acá también en el segundo trimestre nos habla de las huellas digitales, que ya están bien establecidas, tanto en las manos como en los pies. Nos habla de que ya puede oír estos sonidos y comienza a distinguir las voces. Por eso hablábamos de la memoria también. Y acá si podemos hacer un recuento también, podemos volver a la etapa del primer trimestre, meses 1, 2 y 3. Fíjense algo que me parece súper importante. El corazón durante el primer trimestre ya comienza a latir. Y este es un dato no menor. El corazón comienza a latir. Es uno de los primeros órganos que empieza a funcionar. Y por otro lado, lo que nos cuenta acá sobre la cara, fíjense que dice que los ojos, las orejas se forman a los lados de la cabeza y comienzan a aparecer los primeros rasgos faciales. Brazos y piernas son pequeños, pero ya empiezan a estar a los lados del embrión. Fíjense que somos esto. Tenemos como una colita todavía, que eso tiene que ver con la columna vertebral, que durante el segundo trimestre se va a desarrollar muchísimo mejor todo nuestro sistema nervioso. El cerebro, el cerebelo, la columna vertebral. Por ahora tenemos este aspecto hasta que esto continúa. O sea que fíjense todo lo que tenemos ahí en gestación. Quiero que volvamos un poquito más para atrás porque me colgué en decirles esto. Ciclo menstrual. ¿Cómo las mujeres se higienizan durante este periodo? Hay varios métodos. Este es uno que son las toallitas femeninas, que están formadas básicamente por un algodón, tienen una especie de sticker, de pegatina acá en los bordes, si es que tienen alas, se les llama esto, que permiten adherirse mejor a su ropa interior.
Pero además existe esto que se llama tampón. El tampón tiene un tamaño más o menos de unos 5 o 6 centímetros y es un algodón bien prensado, pero además tiene como una especie de cordoncito. Ahora les voy a contar para qué es. Esto que están viendo acá se llama copa menstrual, generalmente es de silicona, una silicona que obviamente que nuestro cuerpo puede recepcionar. Y esta copa menstrual es algo que es bastante moderno y que tiene una característica distinta a estas dos. Estas dos son desechables, o sea que la uso y la tengo que tirar. Esta no, la puedo reutilizar. La tengo que lavar correctamente y la puedo reutilizar. Toallita, ¿cómo se usa? Básicamente se debe cambiar cada unas 2 o 3 horas, 4 como mucho. Esta toallita obviamente que retiene toda la sangre se reemplaza por otra una vez que pasó el tiempo. Tampón se coloca en la vía vaginal. Esto viene en algunos dispositivos que permiten la colocación y si no la mujer se lo puede colocar de manera manual. Siempre hay que revisar bien este cordoncito que esté bien dentro del tampón, porque a veces puede pasar que si el cordoncito no está bien colocado, lo que va a suceder es que no lo vamos a poder retirar. Este cordoncito nos va a permitir retirarlo una vez que querramos cambiarlo. ¿Cuánto tiempo es recomendable que esté el tampón en esta zona íntima? Se recomienda entre unas 4 y unas 6 horas como mucho. ¿Por qué? Porque en ambos casos la sangre está acumulada ahí y como les había contado en otras ocasiones, la sangre acumula no solamente olor, sino que también algunas bacterias y algunos virus o inclusive hongos y humedad. Por lo tanto es recomendable que obviamente esto se reemplace y no lo deje por mucho tiempo. Copa menstrual se coloca también como el tampón, dentro de la vagina. ¿Cómo se hace? La copa es de silicona, por lo tanto se la presiona, la copa va a reducir su tamaño y en el interior se acomoda y se adapta a la forma vaginal. La copa lo que hace es acumular, por eso se le llama copa, acumula justamente toda la sangre dentro de ella. Para retirarla tiene acá, ven, un extremo, que eso permite que uno la retire y con mucho cuidado tengo que volcar todo el contenido de la sangre en un lugar para desecharlo, la lavo correctamente a la copa, en lo posible con agua caliente para esterilizarla. Una vez que se enfrió, la vuelvo a colocar dentro del sector vaginal. Estas son las formas en las que hablamos de higiene. Por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son los métodos que existen. Estos recuerden que son desechables, este se puede reutilizar. Cada mujer verá sus condiciones económicas que también le resulten con mayor comodidad y con mayor seguridad. Cada una sabrá qué es lo que le resulta más seguro justamente en su intimidad. Hablemos sobre sexualidad humana y acá voy a hacer algo cortito para que puedan ustedes continuar trabajando y comprendiendo todo esto. Si hablamos de sexo, el sexo es una condición biológica. ¿Se acuerdan que yo se los había contado? El sexo está determinado por los genitales, pero también por nuestros cromosomas sexuales. Las mujeres XX, los varones XY. La sexualidad es un concepto que incluye varias cosas. No incluye solamente lo biológico, o sea, el hecho de los genitales, sino que también incluye lo que tiene que ver con aspectos psicológicos, sociales, culturales, con la forma de pensar, de imaginar, las perspectivas. La sexualidad dice que está íntimamente relacionada con el amor, el respeto y la responsabilidad. Y la sexualidad es una construcción social. Por eso vieron que se habla de la comunidad LGBTIQ, y lo explico rápidamente. L de lesbianas, G de gays, B de bisexual, T de transexual y Q de queers, que es un género o una sexualidad que apareció hace relativamente poco tiempo. Ahora, sexo es una condición biológica, no se puede cambiar. La sexualidad sí se puede llegar a cambiar porque, como dije, tiene que ver con un montón de condiciones. Y asociada a esta sexualidad aparece algo que se llama el estereotipo. En general siempre se le asigna al varón o a la mujer, o podríamos decir al sexo masculino y al sexo femenino, determinadas características o determinados roles. Como por ejemplo, se supone que la mujer siempre es sumisa, se supone que la mujer es más sensible en relación al varón. Se supone que el varón no llora, el varón es más valiente, es más fuerte, es un líder. Bueno, este tipo de cosas tienen que ver con los estereotipos de género. El género es varón o mujer, que es el sexo, como yo les acabo de decir, y está relacionado con estos estereotipos. ¿Qué son los estereotipos entonces en palabras claras? Son acciones, valores que están determinados por cada cultura.
son un conjunto de cosas que se asignan en cada cultura, porque ojo, si nosotros hablamos de lo que somos acá en Argentina en cuanto al sexo masculino y femenino, no es lo mismo que, por ejemplo, que lo que sucede, no sé, en Medio Oriente se me ocurre, o lo que sucede en China. Por lo tanto, esto tiene que ver también con algo cultural y social. Y por eso digo que es importante esto. El sexo es algo que claramente está marcado por lo biológico. La sexualidad, acá podemos hablar de que hay una cierta elección por parte de cada uno. Estereotipos de género es una realidad que fueron cambiando en este último tiempo. Inclusive acá fíjense que tienen a una mujer que pareciese que está trabajando en una metalúrgica. Y quizás esto hace unos 30, 40 años atrás era súper ilógico de ver, porque este era un trabajo de hombres, porque requiere la fuerza. Sin embargo, estos estereotipos de género, estas pautas que yo les cuento culturales, van cambiando porque justamente las impone la sociedad. Y como la sociedad va cambiando, estos estereotipos cambian juntamente con ello. Por otro lado, lo que tenemos acá tiene que ver con esto de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, que es una realidad, el tema de las oportunidades que quizás tiene una mujer o un varón, por ejemplo, en relación a los trabajos y demás. Por eso es que, como yo les hablaba, en la actualidad dice que hay leyes que van garantizando esto, que se permita que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades, más allá de lo que tiene que ver con su cuestión de sexo biológico. Lo último que les quiero compartir tiene que ver con la adolescencia, y la adolescencia es una etapa distinta a la pubertad y yo lo conté. En la pubertad lo que tenemos son cambios que tienen que ver con lo biológico. Empiezan a madurar los sistemas reproductores masculinos y femeninos, los genitales básicamente. Pero la adolescencia implica cambios psicológicos, sociales, culturales, y aparecen una serie de cosas que tienen que ver con la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La independencia básicamente de uno. Y acá aparecen una serie de cosas, como por ejemplo el descubrimiento de sí mismo. La persona va a empezar a notar o tiene la conciencia ahora de empezar a preguntarse o a cuestionarse sobre el sentido de la vida, sobre su finalidad en la vida, lo que quiere, hacia dónde va. Y acá empiezan también los gustos y las preferencias por diferentes aspectos, por la música, por los hobbies. Aparece la autoafirmación, que tiene que ver con que su forma de actuar es la mejor y se empieza a manifestar a partir de la ropa, de la presentación personal de uno, de lo que uno escucha. Aparece el distanciamiento de los padres. En la infancia nuestros padres son nuestros modelos y todo lo que nos dicen para nosotros no es cuestionable, se acepta y punto. Pero durante la etapa de la adolescencia generalmente nos distanciamos de los padres y empezamos a formar vínculos o lazos con otras personas, generalmente con amistades de nuestra misma edad. Y con ellos compartimos problemas, inquietudes y traspasan un poco esto de que sea el grupo de amigos y se forma como en alguna parte podríamos decir la familia. Y acá me parece algo muy importante. Los padres nunca dejan de ser igual nuestro, no digo nuestro modelo, pero sí las personas que nos pueden guiar. Por lo tanto, creo yo que es necesario, como decía, yo creo que es importante el hecho de que haya mejor comunicación con los padres en esta etapa. Entiendo que, como lo dice acá abajo, es una etapa de rebeldía, podríamos decir, o es una forma de oponerse, porque por lo general hay ciertos conflictos o confrontaciones, pero ojo, es importante que haya un buen vínculo con los padres, charlarlo, que exista buena comunicación, que tengan la suficiente confianza como para poder sentarse y hablar sobre los cambios que están experimentando, porque muchas veces uno, y es una realidad, estos cambios que tienen que ver con lo biológico pueden generar cierta contradicción o hasta a veces nos incomodan, no nos sentimos como que estamos dentro de lo que éramos quizás hace un par de meses, y por eso es importante que no haya este distanciamiento, sino que por el contrario, que podamos comunicarnos mejor, que podamos charlarlo, que ellos nos puedan aconsejar, o que también podemos buscar, qué sé yo, en profesionales. Se me ocurre de repente en la escuela, cuentan por ejemplo conmigo, con otros profes, o si se quieren sentir más seguros o más seguras, también, ¿por qué no?, hablar con sus papás y pedir una cita con el médico. En este tiempo se va a complicar, pero quizás más adelante cuando las cosas se apacigüen un poco, poder también hablar de esto, porque digo, todos estos cambios que suceden, esto de las primeras eyaculaciones, la primera menstruación, los ciclos menstruales, son un montón de cambios que se dan y que a veces esto puede generar esta como incomodidad de la que yo les hablo. Por lo tanto, es importante que haya una buena comunicación, que ustedes puedan expresar lo que están sintiendo, esto que están experimentando, pero que también hayan acuerdos. Digo, está bueno también en este tiempo que se puedan generar acuerdos entre los padres y entre los hijos. Y lo último que tengo para contarles tiene que ver con la salud sexual y reproductiva.
Y hay una ley que es una ley que se sancionó ya hace un tiempo largo y es la Ley de Educación Sexual Integral. Y esta ley lo que básicamente promueve es fortalecer la autonomía y la responsabilidad en las relaciones, en particular las que son sexuales, poder indagar y analizar mitos, poder determinar o conocer, por ejemplo, esto que yo les contaba, ¿no? Del ciclo menstrual, la higiene que hay que llevar, cuáles son, por ejemplo, las formas que existen, lo mismo con los métodos anticonceptivos, con todo esto que tiene que ver, promover la salud integral, entender que la salud no es solamente el bienestar físico, lo dice acá, es el bienestar mental pero también social de una persona. Por otro lado, también saber que el cuerpo nuestro cambia y que se va construyendo, saber también esto de los ideales de belleza, esto de los estereotipos, que no nos afecten, ¿no? Y por otro lado, también poder entender la mirada de los otros, porque no nos olvidemos que nosotros vivimos en sociedad. Y esta educación sexual integral tiene que ver con eso, más que nada con poder hablar en la adolescencia y en las diferentes etapas, porque de hecho esta ley de educación sexual integral se empieza a dar ya desde la primera infancia, se empieza a dar en jardín, cuando se ven, por ejemplo, cuáles son las partes privadas, cuáles son las partes, por ejemplo, donde se puede hacer una caricia y está bien, y en aquellas partes en donde no está bien porque pertenece a la intimidad de cada uno. Y digo, en cada uno de los niveles educativos y aún más en cada una de las familias, es importante que se pueda charlar sobre esto, que se pueda hablar justamente sobre lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, sobre lo que tiene que ver con el sexo. No me refiero a las relaciones sexuales, me refiero al sexo con las cosas que ello implica. Esta ley de educación sexual integral se sancionó en octubre de 2006, o sea que fíjense que ya tiene 14 años, prácticamente va a cumplir ahora. Y justamente lo que propone es que todos los alumnos y alumnas tengan derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos. Hablamos de educación primaria, hablamos de educación secundaria, terciaria, universitaria, etc. Por lo tanto, la idea justamente es incorporar propuestas o actividades que promuevan a esta salud sexual y reproductiva de una manera sana. Por eso es que ustedes van a notar que hay muchas veces en donde se habla de esta educación sexual, pero no es simplemente hablar sobre los genitales, no, hablamos inclusive de los cambios que se van dando, hablamos por ejemplo de los factores sociales que se van dando, eso también es educación sexual. La educación sexual no pasa simplemente por hablar de las relaciones sexuales, de los genitales, del ciclo menstrual. No, también tiene que ver, por ejemplo, la alimentación. También tienen que ver los estereotipos. También tiene que ver, por ejemplo, esta mirada sobre los cambios psicológicos que hay, con cómo yo lo estoy experimentando, cómo lo puedo ir llevando a cabo. O sea que fíjense que es mucho más que simplemente el aspecto sexual. Por eso hablamos de que esto tiene que ser integral en todos los aspectos que tienen que ver con la vida de uno. Por lo tanto, gente, creo que hemos llegado hasta aquí, hemos visto varias cosas, la primera parte estuvo buena, esta segunda parte apunta más a la reflexión, podríamos decir, pero ambas tienen que ver muchísimo con la vida de cada uno de nosotros y también con las decisiones futuras que vamos a tomar, porque es bueno conocer nuestro cuerpo, porque en función de eso uno va a tomar decisiones que siempre se supone que tienen que ser sabias. Por lo tanto, es bueno que nosotros conozcamos nuestro cuerpo, conozcamos las funciones, pero que también conozcamos que va a existir un momento de nuestra vida en donde seguramente vamos a querer planificar o procrear de manera responsable. Y esa procreación responsable tiene que ver también con esto, con esta salud sexual de la que estamos hablando, con esto de poder conocernos, de poder charlarlo, de poder hablar sobre nuestras experiencias, sobre nuestros cambios. Y también digo, esta comunicación que yo les hablaba hace un ratito, esto de no perder el vínculo con la familia y que no disminuzca, que no disminuya, perdón, sino que todo lo contrario, que se fortalezca, poder charlar, generar espacios en donde uno pueda hablarlo, donde se sienta cómodo o cómoda, y esto se construye. Esto no sea de un día para el otro, pero sí se puede lograr, y esto me parece muy importante. No se olviden que ustedes ahora son adolescentes que luego van a alcanzar la adultez. Y la adultez es una etapa en donde justamente hablamos de planificación familiar. Quizás algunos lo van a optar, quizás otros no, porque tendrán en planes otras cosas, pero esto tiene que ver también con la información que es buena que ustedes la tengan. Uno como docente, en mi caso, les brinda la información para ustedes necesaria, cada uno luego tomará su decisión en consecuencia. Hasta acá llegamos entonces con la segunda parte de reproducción humana.